costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Tesorería Nacional de la República de Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en las entrañas de la hacienda pública para analizar una de sus transformaciones más profundas, la Tesorería Nacional de la República de Costa Rica. Antes de comenzar, quiero dedicar unas palabras al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación inspira los temas de este episodio y cuyo exhaustivo trabajo es la hoja de ruta para el debate que tendremos hoy. Y para ello contamos con nuestro panel completo: Ricardo, Andrea, Eva, Henry, Paula y Leonardo. Bienvenidos todos. Empecemos por los cimientos, nuestro primer tema: marco conceptual de la Tesorería Nacional, definiciones, principios y evolución teórica. Gracias, Flor. Y es crucial empezar por ahí, porque lo que estamos viendo no es un simple ajuste de tuercas, es una reingeniería corporativa a escala nacional. La tesorería ha dejado de ser el contador con manguitos que paga facturas para convertirse en el director financiero estratégico del CFO de toda la República. Su mandato ya no es solo custodiar el dinero, es administrar activamente la liquidez de casi todo el sector público, buscando optimización, rendimiento y eficiencia, como lo haría el capitán de cualquier gran industria. Un momento, Ricardo. La metáfora del CFO de la República es atractiva, pero puede ser peligrosa. Una corporación busca maximizar ganancias para sus accionistas, mientras que el Estado busca el bienestar de sus ciudadanos. Esta transición de un cajero a un gestor sofisticado, como lo describe el material fuente, es también una concentración masiva de poder financiero. Mi pregunta es práctica: ¿qué contrapesos se han creado para que esta nueva eficiencia no se convierta en una herramienta de control político sobre instituciones que por diseño constitucional deben ser autónomas? Andrea pone el dedo en la llaga. El documento habla de un cambio de paradigma desde el control hacia la gestión activa, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿gestión para qué y para quién? El nuevo principio rector es el máximo beneficio ciudadano, y esa debe ser la única vara para medir el éxito de esta reforma. ¿Veremos esa sofisticación financiera reflejada en una respuesta más ágil del Estado a una emergencia nacional, en menos listas de espera en la caja, en mejores caminos? ¿O corremos el riesgo de crear una élite tecnocrática en la tesorería, más preocupada por el rendimiento de sus inversiones a corto plazo que por el impacto social a largo plazo de sus decisiones? Y esa es la tensión sistémica que define todo este debate. El constituyente de 1949 blindó a la tesorería con el artículo 185 para centralizar y proteger los fondos del Estado, pero durante 70 años la Sala Constitucional usó la autonomía de otros entes como un escudo contra esa centralización. Lo que las leyes de 2024 hacen es tomar una postura a un acto legislativo que desafía directamente décadas de jurisprudencia. Eso no es solo una modernización de la administración financiera, es un replanteamiento del equilibrio de poder dentro del Estado. Estamos presenciando un choque de trenes constitucional que se venía gestando desde hace mucho tiempo. Y mientras estos trenes constitucionales se acercan, en la vía estamos las personas y las empresas. Yo lo veo desde una perspectiva mucho más terrenal. He asesorado a pequeñas empresas que han estado al borde de la quiebra, esperando un pago del Estado. La incertidumbre, la burocracia y la falta de visibilidad sobre cuándo te van a pagar destruyen el tejido productivo. Si esta transformación, con toda su complejidad técnica, significa que el sistema de pagos se vuelve predecible, transparente y sobre todo puntual,
entonces estamos hablando de un cambio que fortalece la economía real y la confianza en las instituciones. Mi pregunta es si la promesa de eficiencia llegará hasta ese último eslabón. Precisamente, Paula, el objetivo es ese, porque la arquitectura anterior era disfuncional. El documento lo dice claramente, la fusión de la gestión de deuda con la gestión de liquidez generaba ineficiencias operativas y conflictos de objetivos. Separarlas, como lo hace la Ley 10.524, no es un capricho, es aplicar una mejor práctica internacional recomendada por la OCDE y el FMI. Una cosa es la estrategia de endeudamiento del país a 30 años vista y otra muy distinta es asegurar que haya suficiente efectivo para pagar la planilla este viernes. Las reformas buscan crear 2 equipos de especialistas altamente enfocados, cada uno en su carril. Es una cuestión de orden, de lógica y de poner la casa en orden para que el sistema en su totalidad funcione mejor para todos. Exacto, Leonardo. Y eso nos lleva al corazón de la evolución teórica. Pasamos del viejo principio de unidad de caja, que en el fondo era un concepto pasivo de control contable y aseguramiento presupuestario, a la gestión eficiente de la liquidez. Esto es un cambio de ADN. La tesorería ya no solo se pregunta, ¿está el dinero en la cuenta correcta?, sino ¿está este dinero generando el máximo valor posible para el Estado en este preciso instante? Es pasar de la defensiva a la ofensiva financiera. Pero esa ofensiva financiera me genera dudas, Ricardo. Analicemos el principio de enfoque todo gobierno. En el papel suena colaborativo, pero en la práctica no es la justificación para que la Tesorería Nacional le diga a una institución autónoma cómo y cuándo puede usar sus propios fondos líquidos. El material habla de una actuación integrada y coordinada, pero ¿quién define esa coordinación? ¿El Ministerio de Hacienda? Esto huele a una recentralización del poder por la puerta de atrás bajo el velo de la eficiencia. Es que, Andrea, es precisamente eso. Y no es por la puerta de atrás, es por la puerta del frente y con una ley en la mano. La teoría de la unidad de caja tradicional, limitada al gobierno central, era el resultado de un pacto político-jurídico que respetaba a la fuerza de esas autonomías. La nueva teoría de gestión de liquidez rompe deliberadamente ese pacto, subordinando la autonomía financiera operativa de las partes a la eficiencia del producto. Es un cambio filosófico. El bien financiero del sistema ahora tiene primacía sobre la gestión individual de sus componentes. Mi preocupación es el costo humano de esa eficiencia del todo. El principio de máximo rendimiento suena bien en una junta directiva, pero ¿qué pasa si el dinero de una beca de CONAPE o de un programa del PANI está generando un excelente interés en una inversión a 30 días, pero se necesita de urgencia mañana para atender una crisis familiar? ¿Prevalece el rendimiento financiero o la necesidad social? Este nuevo paradigma nos obliga a preguntarnos si la lógica del mercado financiero es siempre compatible con la lógica del servicio público y cómo se diseñó originalmente este sistema para evitar precisamente estas tensiones. Esa pregunta, Eva, nos lleva directamente al origen del sistema y a nuestro siguiente tema, el desarrollo histórico de la Tesorería Nacional, desde la Constitución de 1949 hasta la Ley 8131. Es que el diseño original de 1949 fue una reacción a la inestabilidad. Los constituyentes hicieron algo radical, le dieron rango constitucional a la tesorería. El artículo 185 no es un tecnicismo, es un blindaje al decir que es el único centro de operaciones. Buscaron crear un monopolio funcional para evitar que el poder político fragmentara las finanzas del Estado a su antojo. Y el artículo 186, que le da independencia al tesorero, fue la garantía para que esa gestión fuera técnica, no política,
y la Ley de Administración Financiera de 1951 fue el primer manual de operaciones para ese mandato constitucional. Estableció una jerarquía prístina donde la tesorería mandaba y el Banco Central, en su rol de cajero, obedecía. Era un modelo simple, centralizado, diseñado para un Estado mucho menos complejo. Durante décadas esa estructura se consolidó hasta la llegada de la Ley 8131-2000, que fue un intento de modernización que sistematizó todo en subsistemas y formalizó a la tesorería como el órgano rector. Pero esa consolidación no fue pacífica. Aunque la Ley 8131, en su famoso artículo 66, codificó el principio de caja única, la realidad ya era otra. Teníamos un ecosistema de instituciones autónomas y descentralizadas que no se veían a sí mismas como simples sucursales del gobierno central. Así que durante 20 años tuvimos una ley que apuntaba a la centralización total y una jurisprudencia que constantemente le ponía frenos diciendo: un momento, esto solo aplica al Estado central. Y en la práctica, esa tensión se sentía. El modelo de la Ley 8131, como dice el informe, fusionó la gestión de deuda dentro de la tesorería. Y para un proveedor, esto podía ser una pesadilla. El mismo departamento que debía agilizar tu pago estaba ocupado estructurando una emisión de bonos a 20 años. Los objetivos eran tan distintos que generaban una parálisis interna, lo que no era solo ineficiencia teórica, sino incertidumbre real para la gente. Exactamente. La Ley 8131 fue un paso necesario, pero creó un gigante con dos cabezas que miraban en direcciones opuestas: la gestión del día a día y la estrategia a largo plazo. El sistema se volvió insostenible. La presión por la eficiencia fiscal y las recomendaciones internacionales hicieron evidente que ese modelo ya no daba más y que se necesitaba una cirugía mayor, una redefinición completa de roles y responsabilidades. Y esa cirugía mayor, Ricardo, tiene nombre y apellido: las leyes 10.495 y 10.524. Entremos de lleno en este nuevo paradigma. Es la solución lógica y técnica. La Ley 10.524 realiza la separación funcional de manual, saca la gestión de deuda y crea una dirección especializada, el nuevo rector del crédito público. Y la Ley 10.495, la de manejo eficiente de liquidez, le da a la tesorería liberada el mandato y las herramientas para hacer su único trabajo: gestionar la caja del país de la forma más óptima posible. Una ley especializa, la otra empodera. Y vaya que empodera. La Ley 10.495 es una revolución. Deroga el concepto limitado de caja única y lo reemplaza por el sistema de cuentas del sector público. Esto no es semántica, es un cambio de alcance sísmico. Ahora la tesorería no solo ve el dinero del gobierno central, sino, como dice la ley, la totalidad de los ingresos públicos, y crucialmente le da facultades explícitas para invertir esos excedentes. Es el nacimiento de un gestor de activos estatal. Hablemos de ese poder porque no es sutil. El artículo 16 de esa ley crea el sistema centralizado de pagos y le da a la tesorería la potestad de ordenar el cierre de cuentas bancarias de cualquier institución que no lo utilice. Esto va más allá de la coordinación, es un poder coercitivo directo sobre la operatividad financiera de otras entidades del Estado. ¿Dónde queda la autonomía frente a una herramienta tan contundente? No queda, Andrea. Y ese es el diseño. El legislador de 2024 hizo una apuesta audaz: superar la jurisprudencia a través de la legislación. La frase totalidad de los ingresos públicos, independientemente de quien los administre, es una declaración de intenciones. Es decirle a la Sala Constitucional: su interpretación restrictiva del pasado ya no aplica. Aquí hay una nueva realidad legal. Pero lo que me parece más revelador son las excepciones. El artículo 18 de la Ley 10.495
deja fuera del sistema a las municipalidades, a las universidades estatales, los fondos de pensiones, las cuotas de la caja. Si el sistema es tan superior y eficiente para todos, ¿por qué se excluye precisamente a los entes con mayor autonomía constitucional y poder político? ¿No es eso una admisión implícita de que el modelo sí choca frontalmente con la autonomía? O quizás es pragmatismo. De empezar por donde se puede para demostrar los beneficios, como la agilidad en los pagos que mencionaba antes, y luego con resultados en la mano, invitar a los demás a sumarse voluntariamente. Pero la pregunta de Eva es válida. ¿Cuál es el verdadero fundamento jurídico que sostiene este nuevo y expansivo poder de la tesorería sobre unos sí y otros no? Y esa pregunta, Paula, sobre el fundamento jurídico, nos lleva directamente a nuestro siguiente tema, el marco normativo vigente, los pilares constitucionales y legales que sostienen esta nueva estructura. El pilar es y siempre ha sido el artículo 185 de la Constitución. Lo que ha cambiado radicalmente es la interpretación. Durante décadas, la jurisprudencia lo leyó como un mandato limitado al Estado central. La Ley 10.495 lo que hace es una reinterpretación legislativa audaz. Argumenta que para cumplir el espíritu centralizador del 185 en el complejo sector público del siglo XXI, el alcance debe ser casi total. Es una apuesta por estirar el texto constitucional a una nueva realidad. No se trata de estirar, Henry. Se trata de conectar los puntos. La Ley 8.131, en su artículo 60, ya designaba a la tesorería como órgano rector del subsistema. Esa rectoría siempre implicó la potestad de emitir normativa técnica de acatamiento obligatorio. Lo que hace la Ley 10.495 es darle dientes a esa rectoría con herramientas como el sistema centralizado de pagos. No se inventa un poder nuevo, se hace efectivo un poder que ya existía en la ley, pero que era inoperante por falta de mecanismos de enforcement. Pero ese enforcement choca con otras garantías. Hablemos del artículo 186 de la Constitución, que le da una independencia funcional única al tesorero para protegerlo de la interferencia política. Ahora, con el poder de gestionar la liquidez de casi todos, esa independencia técnica no se transforma en un poder inmenso con una rendición de cuentas difusa. ¿Quién supervisa las decisiones de inversión diarias de un funcionario que es por diseño inmune a la remoción arbitraria? La supervisión es un tema, pero el marco es sólido si lo ves como una estructura corporativa. La Constitución son los estatutos que definen la misión, ser el centro de operaciones. La Ley 8.131 y sus reformas son el Manual de Políticas y Procedimientos. El manual de 2024 simplemente es más eficiente y busca que todas las divisiones de la empresa remen en la misma dirección financiera para maximizar el valor del conglomerado que es el Estado costarricense. Pero las divisiones del Estado no son centros de ganancia, Ricardo. Son centros de servicio con misiones sociales también protegidas por ley. Si la tesorería como órgano rector puede legalmente retener la liquidez de, digamos, el Patronato Nacional de la Infancia para optimizar un rendimiento financiero, ¿qué norma prevalece? ¿La que ordena ser eficiente o la que ordena proteger a la niñez? El marco actual crea una jerarquía de poder, pero no parece claro cómo resolverá los conflictos de fondo entre las distintas leyes y misiones del Estado. Y ahí es donde entramos en el terreno más pantanoso, Eva. Analicemos esos conflictos normativos, las tensiones entre la nueva legislación, la jurisprudencia y los reglamentos. El conflicto principal es de una magnitud colosal. La Ley 10.495 no es una reforma, es un desafío directo a la Sala Constitucional. La sentencia 2018, 15.357,
y toda la línea jurisprudencial que representa construyó un muro de contención basado en la autonomía de los entes descentralizados. Esta nueva ley no intenta rodear ese muro, lo derriba con una aplanadora legislativa. Es el Poder Legislativo diciéndole explícitamente al Poder Judicial: su interpretación ha quedado obsoleta y la estamos superando. Y en el ínterin, ¿qué hace el gerente de una de estas instituciones autónomas que no fue exceptuada? Tiene una ley que le obliga a entregar su liquidez bajo la amenaza explícita de cerrarle las cuentas, y por otro lado tiene una jurisprudencia constitucional consolidada que le dice que su autonomía lo protege. Está en una posición de inseguridad jurídica total. Cualquier decisión que tome lo expone a una impugnación. Y no olvidemos el conflicto más terrenal e inmediato, que es un problema de sincronización. La ley 10.524 le quitó a la tesorería la rectoría de la deuda pública, pero el reglamento de organización del ministerio, el decreto 38.263H, que es de rango inferior pero sigue vigente, todavía le asigna esas funciones. Es un desorden administrativo que crea duplicidad y confusión interna hoy mismo. Ese desorden, Leonardo, se traduce en parálisis. Si dentro de Hacienda no está perfectamente claro quién es el responsable final de qué, ¿cómo podemos esperar que los procesos hacia afuera, hacia los ciudadanos y los proveedores, sean eficientes? Es la receta perfecta para que un pago o un trámite se quede estancado en un limbo burocrático, mirando la confianza que se supone que esta reforma debía construir. El conflicto reglamentario es un problema de gestión que se resuelve con una firma. El verdadero campo de batalla es el constitucional. La ley nueva fuerza a la sala a tomar una decisión o se aferra a su doctrina histórica y desmantela la reforma financiera más importante en décadas o realiza un revirament, una reversión de su propio criterio. Para entender qué podría pasar, es crucial entender cómo la sala y la procuraduría construyeron esa doctrina en primer lugar. Profundicemos entonces en esa doctrina, Ricardo. ¿Cómo fue ese análisis jurisprudencial de la Sala Constitucional y la Procuraduría sobre la Caja Única? La doctrina de la sala fue, por décadas, de una consistencia notable. Empezó siendo defensiva del Estado Central. La sentencia 6.240/93 es un ejemplo perfecto. Declaró inconstitucional crear una tesorería paralela dentro de un ministerio. El objetivo inicial era proteger el monopolio de la tesorería dentro del gobierno para evitar la fragmentación interna. Exactamente. Pero esa defensa del monopolio interno evolucionó hasta convertirse en un muro de contención externo. La sentencia 2018, 15.357 es el clímax de esa evolución. Dijo, sin ambigüedades, que los ingresos destinados a las instituciones descentralizadas no ingresan por medio de la cuenta única. Esto no era una interpretación, era una declaración que establecía una frontera legal clarísima, la misma que la ley 10.495 ahora ignora deliberadamente. Y la Procuraduría General ha sido el eco constante de esa doctrina en sus dictámenes, pero lo más interesante es que durante el trámite de la nueva ley, la propia Procuraduría actuó como el vigía que ve venir la tormenta. Advirtió con precisión que el proyecto de ley generaría un conflicto constitucional y que la Sala tendría que redefinir los alcances del principio de caja única. En otras palabras, el propio asesor legal del Estado sabía que se estaba legislando directamente hacia una colisión. No debemos olvidar el porqué de esa frontera. La autonomía que la Sala defendía no era un capricho abstracto. En la práctica, significaba que el dinero de la caja o los fondos para la niñez no podían ser absorbidos por el gran presupuesto estatal para tapar otros huecos. Era una garantía de que los fondos con un propósito social específico se mantuvieran blindados para cumplir esa misión. Al final, lo que los ciudadanos hemos visto son los efectos de esa tensión. Quizás esa protección de la autonomía
generó ineficiencia y retrasos. La gran pregunta ahora es, ¿qué sentiremos primero en la práctica? ¿Los beneficios de un sistema unificado y ágil o los problemas de haber debilitado la autonomía financiera de instituciones clave? El impacto real en el día a día será la prueba definitiva de esta reforma. Y esa prueba de la que hablas, Paula, es precisamente nuestro siguiente tema. Hablemos del impacto de las reformas en el sistema financiero costarricense. ¿Qué está cambiando ya en la práctica? El impacto es inmediato y tangible. El informe lo documenta. Instituciones como el INA ya no operan de forma aislada, están solicitando autorización a la tesorería para sus cuentas bancarias y trasladando fondos al nuevo sistema. Esto no es teoría, es la implementación de un mandato legal que impone orden y visibilidad donde antes había fragmentación. El sistema ya está funcionando. Yo no lo llamaría orden, Leonardo, lo llamaría subordinación forzosa. El hecho de que la tesorería ahora tenga la potestad de autorizar o cerrar cuentas bancarias de otras instituciones es una herramienta de poder inmensa. El INA no está colaborando, está cumpliendo una directriz bajo una amenaza explícita. Se ha creado una jerarquía de facto que debilita la capacidad de gestión financiera de los entes. Pero esa jerarquía resuelve el problema de fondo que mencionamos antes. La Ley 10.524 crea una dirección de deuda pública especializada enfocada en la estrategia a largo plazo. Esto libera a la tesorería para que se convierta en un gestor de liquidez de clase mundial enfocado en el corto plazo. Es una separación de funciones de manual, es la reingeniería que el sistema pedía a gritos para eliminar los conflictos de interés y la ineficiencia. Y el impacto en la práctica jurídica es total. El paradigma de litigio se invirtió. Antes, el abogado de una institución autónoma basaba su defensa en el principio constitucional de autonomía. Ahora, esa defensa es casi inútil. La batalla legal ya no es sobre el principio, es sobre si tu institución calza en la lista de excepciones del artículo 18. El campo de juego se redujo a una discusión técnica, no a una de principios constitucionales. Al final, hemos creado una paradoja. Potencialmente, un sistema hipereficiente, al separar la gestión de deuda y liquidez y al centralizar la caja, pero al mismo tiempo hemos concentrado un poder y un riesgo sin precedentes en una sola institución. La eficiencia y la estabilidad de todo el sistema financiero público ahora dependen en gran medida de la pericia y la infalibilidad de este nuevo supergestor financiero. Y con esa paradoja sobre la eficiencia y el riesgo concentrado, llegamos al final de nuestro análisis. Ha sido un recorrido denso pero esencial. Partimos del marco conceptual de la Tesorería Nacional, viajamos por su desarrollo histórico, nos adentramos en el nuevo paradigma legislativo, desmenuzamos el marco normativo vigente, expusimos los cruciales conflictos normativos, profundizamos en el análisis jurisprudencial y aterrizamos en el impacto de las reformas en el sistema financiero. Henry, una brevísima reflexión final. Hemos transitado de un sistema de pesos y contrapesos imperfecto a un modelo de eficiencia centralizada. El gran desafío a futuro será no confundir la eficiencia financiera con la legitimidad democrática. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La anécdota fundacional de Costa Rica se centra en el oro. Los exploradores asumieron que esta tierra era una costa muy rica por el metal que veían, buscando un tesoro centralizado, una caja de riqueza. Esa búsqueda de un tesoro físico se transformó. El país no encontró su valor en la minería, sino en sus instituciones. Hoy, el verdadero tesoro no es un cofre, sino un sistema.
la Tesorería Nacional de la República de Costa Rica es la manifestación técnica de ese concepto. Su importancia radica en la administración del principio de caja única. Tal como se imaginó un solo lugar para la riqueza, la tesorería centraliza todos los fondos del Estado, pero el fin es opuesto. No es para la acumulación de un monarca, sino para la gestión eficiente. Al gestionar la liquidez de forma unificada, la tesorería optimiza el uso de cada colón, asegurando que la riqueza real que financia al país esté disponible para cumplir los fines del Estado. La tesorería no custodia un metal precioso del pasado, administra la liquidez del presente. Es el pilar que transforma la riqueza en bienestar para todos en nuestra Costa Rica. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.